Hola a todos. Y comenzamos este capítulo, tal cual como lo dice en el título, hablando de la Honda CB190R. Primero que todo, quiero destacar que no soy experto en motos, pero sí soy experto en esta moto. ¿Por qué? Porque la llevo usando casi 3 años, en las cuales he descubierto lo bueno y lo malo. Si me preguntan a mí, de verdad la amo. Pero claro, nada es perfecto y esta moto tampoco lo es. Ahora, cabe destacar, Honda CB190R es una moto básicamente diseñada para la ciudad. Un estilo naked, bien agresivo. Hay bastantes referencias en internet, en YouTube, sobre esta moto. Ahora, yo les voy a hablar hoy día a nivel usuario. Una moto de 190 cc, bastante cómoda para usar. Hay unos detalles con el asiento que son súper solucionables. Básicamente el asiento es bastante duro después de un par de horas. Vaya que duele el trasero y lo he comprobado. Vamos a esperar un poquito que pase este camión, porque de aquí en adelante tenemos una joya de vista. Miren. Guapo, ¿no? Esta moto es una moto bastante cómoda para andar en ciudad, pero en viajes largos suele doler un poco el trasero, porque el asiento no es tan cómodo. Se soluciona, como yo lo hice, mandando a retapizar el asiento. Le puse básicamente un poquito más de esponja y vaya que queda cómoda. Mira qué curvita, qué pasada. Eso. Odiada por muchos y amada por pocos. En mi experiencia es una moto muy rica para usar. Es una moto entre comillas de principiante por su bajo cilindraje, pero la verdad me he topado con varias gente que tienen motos de alto cilindraje que han ido bajando por el costo de las mantenciones y la benzina. Esta moto, la verdad, de mantenciones es muy barata. Mantenerla ok sale muy barato. Básicamente lo barato que es son los repuestos. Todos los repuestos los encuentras en la Honda. Hay alternativos, hay de diferentes marcas. Vamos a parar acá un poquito para esperar que pase ese camión. Una moto de 190 cc que tiene una apariencia, en este momento la estamos viendo, bastante deportiva, pero no es una moto deportiva. Su velocidad final no es tanta. En este caso, la velocidad máxima que yo le he sacado a esta moto son entre 115 114 kilómetros por hora. Es una moto que tiene mucho más torque que potencia. Para los que no sepan la diferencia entre torque y potencia, básicamente el torque es lo que nos va a ayudar a ir en una subida, a poder subir una cuesta. De hecho, miren allá, toda esa cuesta las vamos a subir ahora para reafirmar lo que les estoy contando. Entonces, mucho torque, poca potencia. ¿Qué quiere decir? Que el torque nos va a ayudar a subir con fuerza y la moto se mantiene estable en subidas, pero en un terreno plano la moto no es de velocidad, no acelera a los 140 kilómetros como lo pueden hacer otras motos que son del mismo segmento en cuanto a los cc. 200 cc, 250 ya es diferente porque ya hay un salto mayor. Entonces, miren esa subida. Como pueden ver, toda esa subida la vamos a hacer. Odiada por muchos y amada por pocos, también por el hecho de que su motor es bastante sensible. Como funciona
con enfriamiento de aceite o aire, que básicamente el motor lo que hace es pasar el aceite por unos conductos que, producto del movimiento y el aire que va circulando en la moto, el aceite se va enfriando. Entonces, como ese aceite frío pasa al motor, el aceite se quema. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente le realiza el cambio de aceite y se olvidan del aceite. Bueno, y se olvidan del aceite. Mira esta cuestita. Y vamos a poner música épica. Como pueden ver, la moto sube sin ningún problema a la cuesta por su relación entre torque versus potencia. Entonces pasa que mucha gente no entiende esta relación y por su apariencia bien agresiva, bien deportiva, piensan que esta es una moto que los va a llevar y los va a tirar a los 140 kilómetros por hora, cuando no es así. Cuidado del motor. Lo principal al tener esta motocicleta es ir controlando siempre, yo lo hago cada 2 semanas, el gasto de aceite. Como pueden ver en este video, lo importante es, 1, echar a andar la moto, mantenerla en relenti unos 5 minutos, parar la moto, para luego revisar el aceite. Sacamos la varilla de aceite, siempre teniendo cuidado de que se encuentre todo limpio. Y en eso, claro, efectivamente, lo que están viendo, el motor no está tan limpio. Así que vamos a detener hasta aquí la revisión del aceite y vamos a limpiar la moto. ¿Por qué? Es importante limpiar la moto, mantenerla limpia. Independiente del cc que tengamos, la moto nos mueve, nos lleva. Muchos de nosotros amamos las motos. Entonces, qué mejor que mantenerlas limpias. Ok, vamos a parar aquí, que es un spot bastante lindo. Es un mirador bellísimo, a mí me encanta estar acá. Una de las cosas de por qué me enamoré de esta zona. Entonces, una vez que nosotros tengamos la moto bastante limpia, lo que vamos a hacer es revisar la varilla de aceite para ver que nuestro gasto de aceite sea correcto. Si le falta aceite porque la moto quema aceite,
tenemos que obligatoriamente ir echando un poco de aceite. Por eso, cuando realicen el cambio de aceite de esta moto, compren siempre los 2 litros. Entonces, con 1 litro hacen el cambio y el otro van echándole pequeñas porciones durante el periodo que tenga de vida ese aceite. Si eres nuevo en el mundo de las motos o te gustaría comprarte esta moto, no dudes en escribirme. Muchas gracias por ver este capítulo. Y como consejo, siempre busca la felicidad. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.